tenemos en la palabra de Dios. Y vamos a leer para esto. ¿Cuándo comenzó la Iglesia de Cristo y cómo? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y leemos a partir del versículo 29 para entrar en tema, digamos, para que cada uno se ubique. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y gracias por los que fueron inspirados a escribir las cosas que pasaban. Lo que no se escribe, se olvida. Pasa la historia. Versículo 29. Pedro está hablando a toda la multitud que se ha reunido y les dice: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, el Padre al Hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. No estamos para contar cosas en la iglesia, estamos para escuchar lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y gracias a Dios por la libertad que tenemos, y gracias a Dios que alguien, algunos, muchos han trabajado para que tengamos cada uno, el que desea, la palabra de Dios, tener toda la palabra de Dios. Y leer no es una cosa más para tener una repisa, es para leer. Por la prédica de Pedro, después que Jesús volvió al cielo, es lo que hemos estado leyendo. ¿Y qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Pues, ¿por qué hay que bautizarse? El asunto no son unas gotitas de agua. La palabra bautismo, su significado es ser sumergido, ser metido bajo el agua. Y unas gotitas
apenas nos humedecen el pelo. Cuando somos sumergidos en el agua, en semejanza de la muerte de Jesús, algo ocurre. Nos levantamos con poder a dejar enterrada a la persona sin Dios que hasta hace un rato había sido. Más que dar testimonio público, hay un resultado, hay un efecto por la simple obediencia a esta, vamos a decir, fórmula, si podemos decirlo, a esta orden que dejó. Leíamos en el primer culto cómo empezó su ministerio Jesús, diciendo las mismas palabras que ahora Pedro repite cuando le dicen algo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Jesús dijo cuando empezó su ministerio, hacía ya 3 años y medio atrás. ¿Qué dijo? Arrepiéntase cada uno para perdón de sus pecados y bautícese. Leyendo en los Hechos de los Apóstoles, en esta carta en este libro, tenemos qué ocurrió en el curso del tiempo a partir de ahí. Muchos vivieron en diferente momento, vivieron algo parecido. Recibieron las noticias de lo que había pasado, por qué la muerte de Jesús, y que solo confiando en el sacrificio de Él, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Valga la aclaración. Muchas veces predicamos que tenemos que recibir a Jesús como Salvador. Como que nuestra vida va a comenzar a cambiar en pequeñas cuotas. De ninguna manera. Será mejor que recibamos a Jesús como el Señor, reconozcamos lo que Él ya es, no lo hacemos, Él es, ha sido declarado por el Padre, Señor y Cristo, hemos leído. Él es lo que ya había sido anunciado en los libros antiguos antes de Jesús por los profetas. Así que fue nada más que el cumplimiento a lo que ya estaba escrito. Ahora, ¿qué ocurre? Y ocurre algo que se ha instalado. Una persona recibe a Jesús como su Salvador. Porque es lo que le enseñan, es lo que se predica. Pero no se habla de que Jesús es el Señor. Entonces después, para avanzar en el conocimiento de la doctrina y de la palabra de Dios, se enseña esto. Ahora me vienen con esto, que Jesús es Señor. ¿Señor de qué? ¿De todo? No, un momento. Yo vine a Jesús porque lo necesitaba. Y todos que se allegan a Jesús, como Salvador, como sanador, como libertador, como lo que hemos estado cantando y un montón de cosas. Pero si Jesús no es Señor, todo está pinchado con alfileres. No es el que me manda, no es el que tiene la última palabra en mi vida. Si seguimos tomando nuestras decisiones, por supuesto, de lo mejor que sabemos, no cambió nada. Todo sigue igual. Porque al no haber sido bautizados y quizás no haber sido enseñados, ¿qué ocurre cuando somos sumergidos? Fue el mismo Cristo el que fue a la cruz, que el que después de resucitado estuvo con sus discípulos. Sí y no. Porque ese cuerpo físico murió, literalmente murió. ¿Y qué había que hacer con un muerto? Lo enterraron. Lo que había que hacer, lo enterraron.
Y ahí tuvo un trabajo que otras escrituras nos dicen. ¿Qué hizo Jesús en esos 3 días hasta que resucitó? Fue a dar testimonio a los que estaban en prisión, los demonios que se rebelaron en los comienzos de la creación y echaron todo a perder y consiguieron, Satanás consiguió que el pecado entrara en el mundo, trastocó toda esa creación hermosa de Dios. Y somos el fruto de esa caída, de ese error, de esa desobediencia. Pero dice la Escritura que si por la desobediencia de uno entró la muerte y el pecado para todos, por la obediencia de uno también somos restituidos, gracias a Dios. Y ese uno fue Jesús. Pero había un precio a pagar. Eso no sufrió modificación. La paga del pecado es la muerte. Es una declaración de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que vivió Jesús. Pero, como Dios, como el Señor Jesús, es el eterno Hijo de Dios, es Dios, el Señor de la vida, el que creó la vida en los comienzos de toda la creación, aparte de la creación natural, también es el que nos da esta nueva vida, pagando el precio previamente con su propia muerte. Y ahora creemos esto, lo hacemos nuestro y recibimos la bendición. ¿Qué significa? Recibimos vida eterna, que tiene como condición, es eterna, pero una forma de ser vivida en obediencia a Dios. Y obedecemos en bautizarnos y salimos del agua diferente. No es que lavamos nuestros pecados, son expresiones a veces que se toman. Pero algo ocurre en el mundo espiritual y Dios es espíritu y la iglesia es un cuerpo espiritual. Sí, somos personas que la componemos, que hemos sido atraídos y restaurados por el Señor, pero es una realidad de lo cual quizás no estamos tan familiarizados a hablar o tener en cuenta. La iglesia de Jesucristo, formada por aquellos que hemos creído en Él, es un cuerpo espiritual. Dios es espíritu. Y la realidad que ocurre cuando obedecemos pasando por las aguas del bautismo también es una realidad espiritual. No somos los mismos. Hay un cuerpo de fracaso, hay una experiencia de una vida pasada que queda abajo del agua. Que se le lleve, si es el río, se lo lleva la correntada. No vamos a ir a buscarla. No la necesitamos, a otra cosa. ¿Qué pasa con los que se han entregado al Señor, pero no se han bautizado? ¿Qué dicen cuando les decimos, ahora que ha creído, tiene que bautizarse? Bueno, lo voy a pensar, voy a orar y vamos a ver para cuándo nos ponemos de acuerdo y me bautizan. ¿Ha creído que Jesucristo es el Señor o es un empleado? Es el que se lleva todas mis basuras, es el que se lleva todas mis tristezas. Y ya voy a ver cuando la próxima vez tenemos otro encuentro. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el tan importante que pone condiciones para algo que no podemos manejar? Es la vida de Dios, no es la vida mía, es la vida de Dios que recibimos. Gracias a Dios que así es. Bendito sea Dios. Pero hay condiciones.
aceptémosla, porque no puede ser de otra manera. ¿Cuántas personas se siguen entregando a Jesús? No tengo ningún derecho de poner en tela de juicio y de duda, pero ¿qué pasa después? ¿Son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia? ¿Por qué no se bautizan? Porque cada uno cree que sigue siendo señor de sí mismo. Yo me manejo, dicen. Yo decido. A mí no me vengan con imposiciones. No, momentito. Entramos en el reino de Dios. No entramos en el reino mío ni en el suyo, en el reino de Dios. ¿Qué se exige? Sencillo. Obediencia. Nada más que eso. Y entonces compruebe los resultados en sí mismo. Nada más que eso. Es lo que dijo Pedro. Fueron golpeados por la palabra que Pedro les dijo. Ustedes, ahora que están reunidos acá y nos ven a nosotros, ¿qué es lo que están haciendo? Porque ¿qué había pasado? Había descendido el Espíritu Santo, los oían hablar en otras lenguas. ¿Qué pasa? Están todos borrachos, era la mañana. No, a esta hora no. Y entonces Pedro se levanta y predica. Lo mismo que Jesús dijo que cuando comenzó su ministerio. Arrepentirse, creer en el Evangelio, creer en Jesús, que hay buenas noticias, gracias a Dios, hay salvación y hay condiciones, de hecho, porque es la obra de Dios. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, tenía 17 años, nunca nadie me había hablado de que me tenía que bautizar. Tampoco leía mucho, pero en mi casa había Biblias. Bueno, el que tenía ganas de leer, leía, el que no, no leía. Así vivíamos, como cristianos, cada uno a su manera. No servía para nada. Hasta que alguien me dijo, ¿y por qué no te bautizaste? Bueno, tenía todas las explicaciones, todo razonable, pero vivía en desobediencia. Y en la iglesia donde estaba, pedí que me bautizara y me bautizaron. Y se aseguraron que el viejo Osvaldo se quedara bien abajo del agua, porque casi da mi cabeza contra el piso de la pileta y los pies salieron arriba del aire. Se aseguró, un hombre grandote era el que me bautizó. Y recuerdo que viví como en el aire 3 semanas más o menos, hasta que aterricé. Pero tenía una alegría, tenía unas ganas, pero no tenía con quién. Vivía en una casa, mis padres eran cristianos, pero no se daban cuenta, qué sé yo, no los voy a criticar, ya está. Pero hasta que un día, algunas cosas me pasaron que... Pero se cumplió esto. Estaba pensando mientras estaba escribiendo lo que iba a decir, que fue verdad. Viví como un sueño. Viví una novedad. Ahora, ¿por qué no me lo enseñaron? No sé, ya está. Pero ahora queremos hacer bien las cosas y predicar lo que dice la Biblia. Que cuando somos, el apóstol Pablo lo aclara. En la carta a los Romanos habla acerca de esto, que cuando somos sepultados en las aguas es una semejanza de la muerte de Cristo, que fue enterrado, pero luego fue levantado con poder. Tanto poder que, estuvo 40 días durante ese tiempo con los discípulos, hasta que les dijo, vamos a ir a las afueras del pueblo, para que no hubiera tanta gente. Quería darles una última foto, vamos a decir.
se despidió de ellos y dice la Escritura que lo veían que se iba. Y se iba para arriba. Pero ¿cómo se va para arriba? Pero tenía un cuerpo como ellos. Pero era diferente. ¿Era diferente o era igual? Tanto que ni los discípulos, luego llamados los apóstoles, creían lo que estaban viendo con sus ojos. ¿Qué les dijo? Pero ¿no creen que esto es un cuerpo real? ¿Tienen algo para comer? Y ellos le dieron algo que les había quedado de lo que habían comido y él se lo comió. Sí, es todo diferente. Es todo diferente. Gracias a Dios. Pero es una realidad. ¿Qué queremos cambiarla? No. Es el orden de Dios. La Biblia no nos da buenos consejos. Es lo que Dios declara para que obedezcamos. Y la orden del Señor Jesús antes de irse la tenemos en el Evangelio de Marcos. Y con esto vamos a terminar. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y leemos a partir del verso 15. Marcos 16, 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Condición para ser bautizado: que haya creído previamente. Si no cree, lo mojan. Sale del agua mojado, claro. ¿Pero para qué sirvió? Para nada, porque no ha creído previamente. El que cree y sea bautizado será salvo. Hay otra cuestión acá. Y los que dicen que creen pero no se quieren bautizar, no sé. Pero es una situación irregular que resolverá Dios. Sacan que el ladrón de la cruz no fue bautizado y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, el que se arrepintió. Y sí, porque estaba agarrado ahí a una madera con unos clavos y ahí murió. Y eso él ya lo sabía que iba a pasar. Y Jesús también sabía que eso iba a pasar con él y con su compañero. Pero la excepción no hace la regla. Y él, el Señor lo habrá llevado al paraíso como le prometió, a la eternidad con él, cuando el Señor se fue. El otro no, porque no se arrepintió, aunque estaba en la misma condición. Y luego leemos en el versículo 19: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Qué le dieron? ¿Una silla? No, un trono. Y en ese trono está hasta este día. En ese trono está hasta ese día. ¿Jesucristo es el Señor? Sí. ¿Y quiénes son afectados por esa condición de Señor total? Los que lo reconocen y creen, y los que no lo reconocen, aunque digan que crean, todo sigue igual. Lamentablemente. Y habrá muchos, lamentablemente, que se llevarán sorpresas, porque Jesús les había dicho a sus discípulos antes de irse: yo me voy, pero donde yo me vaya, ustedes van a venir conmigo, yo volveré a buscarlos.
y estamos esperando esa pronta venida del Señor. Ya no es ninguna novedad lo que se oye en las conversaciones. A esto le queda poco, a este mundo le queda poco. Mire usted, hablaba con el misionero que está en Chaltén ayer, que me llamó y me dice, en tantos años que hace que estoy acá, nunca en febrero hizo esta temperatura. No, en febrero teníamos nevadas, y no hace 50 años, hace de esto 10, 11 años atrás. Así era. Bueno, todo está trastocado, porque el orden de los tiempos está llegando a su fin. Jesucristo está en el trono. ¿Es mi Señor? ¿Es tu Señor? ¿O es un Señor? ¿Entre cuántos? A la hora de tomar una decisión, ¿dónde buscamos el consejo? ¿A quién le preguntamos? ¿Al vecino? ¿Al amigo? ¿Al familiar? ¿A mi propia conciencia? ¿Yo hago lo que siento? Hemos sido salvados para heredar bendición y esto viene a través de la obediencia. Recuerde, esa palabra con la O que empieza, que se pone difícil. Pero es obediencia, sencillamente. Es como todas las cosas, cuando uno se acostumbra a obedecer, es la cosa más natural. Bueno, naturalicemos la obediencia al orden de Dios.